強くなれる理由を知った Amigos, buenas tardes. El día de hoy haré un análisis de cómo he visto los últimos 20 años la política en nuestro país, tratando de analizar cómo la psicología de la comunicación por parte de nuestros mandatarios nos han influido. La psicología de los medios de comunicación se basa en el impacto de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Está fundamentalmente para entender el impacto que se origina sobre las personas y los grupos sociales. Aquí tiene que ver mucho la cognición, la asertividad, las imágenes, el sonido y todo aquello influye en el poder político. Bueno, en los últimos 20 años hemos tenido 6 presidentes, de los cuales unos cumplieron su mandato, otros fueron derrocados, no cumplieron su mandato, hubo golpe de Estado, asumieron el cargo. En sí, el panorama político del Ecuador ha dejado buenas y malas experiencias para el pueblo. Ser aquí en este momento el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y los representantes de las Fuerzas Armadas acaban de firmar el decreto mediante el cual ellos asumen el poder en el Ecuador. La firma estuvo a cargo del señor Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quien está justamente en este momento haciendo observar al país el decreto ejecutivo. Así comenzó el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, el 22 de enero del 2000 hasta el 15 de enero del 2003. El golpe de Estado propiciado por la Junta de Solución Nacional, conocida como el Triunvirato, integrado por Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas y Carlos Solórzano, dieron fin al gobierno de Maguad. El gobierno del presidente Gustavo Noboa fue un clima político movido, en donde lo más destacado fue la dolarización implementada por Maguad. Noboa reconoció que si no se hubiera hecho la dolarización y si no hubiese subido el precio del petróleo, estaríamos peor que Venezuela. Entre las obras más destacadas fueron la construcción del OCP, oleoductos de crudos pesados, la carretera de Ibarra-San Lorenzo, proyectos de agua potable, riego, drenaje para las comunidades indígenas. En este gobierno hubo la reforma tributaria y medidas para evitar el déficit fiscal, la malversación de fondos y la renegociación de la deuda externa. Como podrán ver, nos damos cuenta que no salió tan bien de su puesto, ya que le tocó pedir asilo político en la Embajada de la República Dominicana. También un aspecto positivo es que Noboa puso la estabilidad en el país en el momento que éste lo necesitó. Usó un discurso que logró apaciguar al pueblo, llamó a votación popular. Lamentablemente, el exmandatario falleció el 16 de febrero del 2021. Sin embargo, el Ecuador se decantó por el coronel. 54.7% de respaldo tuvo Lucio Gutiérrez. Noboa se quedó con un 45.2%. Gutiérrez se posesionó el 15 de enero del 2003 y comenzaba el periodo de quien sería el tercer presidente destituido al hilo en un país donde la estabilidad política era un bien perdido. Seguimos con Lucio Gutiérrez. Él tomó la presidencia del Ecuador el 15 de enero del 2003 hasta el 4 de abril del 2005, irónicamente año en el que fue derrocado. Él lideró el fallido golpe de Estado conformado por parte del Triunvirato para derrocar al gobierno de Maguad. En el principio de su gobierno logró una coyuntura económica, la elevación del ingreso público, generó buenos ingresos para el Estado y tuvo la aceptación del pueblo. Lo malo fue que empezó a apoderarse de funciones que no le competían como presidente, queriendo obtener beneficios propios. Tuvo demasiadas alianzas con unos, con otros, y esto hizo que perdiera la credibilidad del pueblo, lo que ocasionó una inevitable caída saliendo por la puerta de atrás. Apareció la llamada rebelión de los forajidos. Las propuestas que no fueron cumplidas,
las impugnaciones y el regreso de Abdalá Bucaram confirmaban las obligaciones adquiridas por el mandatario. Llenaron la paciencia de los pobladores y más aún del pueblo quiteño, que a partir de ese momento se transformaron en los forajidos, que era como se los conocía al mandatario. Empezaron a usar una cadena de huelgas naturales, sin ayuda de ningún ente político. El mandatario Gutiérrez, como resultado, llamaba de forma habitual de las protestas se dirigieran a la Plaza de la Independencia. Luego de días enteros de protestas por parte del pueblo, fue derrocado y fugitivo, lo que hizo cada vez perder más la aceptación del pueblo, en donde gritaban cientos de consignas para que saliera del poder. Perdió el apoyo militar y por fin se vivió la voz del pueblo. Para llegar al poder, Lucio Gutiérrez buscó el apoyo de los indígenas y movimientos de izquierda. Para tratar de sostenerse en el cargo, pactó con los socialcristianos. Y en su desesperación de la caída salió Álvaro Noboa y Abdalá Bucaram, lo cual solo precipitó una triste huida. O cambiamos del Ecuador o morimos en el intento. Al final todos se abandonaron. Lo dejaron solo. En abril de 2005 la rebelión de los forajidos y el descontento social no aguantó más y salió a las calles. Asume el gobierno el vicepresidente Alfredo Palacio, quien ofreció refundar el país e instaurar una asamblea constituyente. Hoy día terminó la dictadura, la inmoralidad, la prepotencia, el terror, el miedo. El pueblo del Ecuador el día de hoy ha decidido refundar la República. Seguimos con Alfredo Palacios. Él tomó la presidencia el 20 de abril del 2005 al 15 de enero del 2007, en medio de un clima hostil. Él era el vicepresidente del gobierno saliente, por lo que el pueblo no estaba convencido en dejarle gobernar. Le tocó tomar la presidencia con una enorme dificultad. Afirmó que en su gobierno se terminaría la dictadura, la prepotencia, la tiranía contra el pueblo, que el gobierno de él era el gobierno del pueblo. En su gobierno no pactó con ningún movimiento político, razón por la cual comenzó a tener la aceptación popular. Él tomó sus decisiones propias. Afirmaba que la salud era un derecho para todos, que la única forma de obtener un florecimiento económico era invirtiendo en salud. Tuvo mesas de diálogo, consulta popular. Él dejó la semilla viva para que superviva la democracia. Su doctrina política fue que la salud y la educación mejorarían el porvenir nacional. Convocó a elecciones limpias y claras. En su gobierno integró un gabinete principalmente con ciudadanos ajenos a la política activa, principalmente ciudadanos de avanzada edad, aunque también había ministros jóvenes, la mayoría siendo afines a su ideología progresista y liberal. Fue en uno de los tiempos que logró que el pueblo se calmara y comenzara a creer que había democracia. Rafael Correa fue elegido el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017. Fueron 10 años bajo su mandato. Su lema de gobierno fue la Revolución Ciudadana, el socialismo del siglo XXI. Ha sido el modelo a seguir de muchos políticos siguiendo el lineamiento corte chavista bolivariano. Empezó por todo lo grande. En el 2008 fue el impago de la deuda, porque consideraba ilegítima, ya que tenía compromisos nacionales urgentes para mejorar el país. Con este impago estratégico logró comprar la deuda en menor precio, lo cual fue un ahorro para el país. En su gobierno se incrementó el precio del petróleo,
el disparo del gasto público, lo que significó que el Ecuador viviera la época dorada, la dichosa época dorada. La pobreza se redujo, marcando un récord histórico en el país. Invirtió en educación, cobró popularidad en la izquierda, lo que hizo que su mandato fuera la aceptación del pueblo ecuatoriano. El principio del gobierno fue bueno. Luego de tener esta aceptación popular, realizó malas gestiones en contrataciones, en deuda del país. Cuando tenía la deuda baja, la subió en una manera abismal. Hubo repartición del petróleo, perdimos nuestras reservas de oro, teníamos bajas inversiones extranjeras. Se desplomó la economía del país y se veía llegar la crónica de una crisis política ya anunciada, por lo que la aceptación popular fue decayendo. Gracias a que estamos dolarizados, nuestra economía no ha llegado a estar como la de Venezuela, después de tanto despilfarro que se produjo en este gobierno, con la llamada década ganada. En su gobierno coartó la libertad de expresión. Tuvo varias movilizaciones a favor y en contra del gobierno. Hasta la actualidad tiene un gran número de aceptación popular, pero ya no como la del principio. Ha usado la psicología comunicacional para que una gran parte del país siga apoyándolo. Pero bueno, pese a todas estas malas decisiones, hay personas que aún creen en él. Son parte de la maravillosa diversidad. Lenín Moreno ha ganado las presidenciales en Ecuador. El candidato del movimiento Alianza País a la presidencia se ha impuesto con un 51,07% de los votos, según los primeros resultados. Lenín Moreno comenzó desde el 24 de mayo del 2017 al 24 de mayo del 2021. Fue el sucesor de Rafael Correa. Pero en una parte del camino cambiaron sus lineamientos políticos. Tuvo un gobierno complicado, demasiado complicado por causa de la pandemia del COVID-19 que desestabilizó la economía no solo del Ecuador, sino de gran parte del mundo. Lo bueno de su gobierno fue la consulta popular para la eliminación de la reelección indefinida. Cesó el Consejo de Participación Ciudadana, garantizó la independencia de los poderes del Estado, fortaleció acuerdos con la Unión Europea. Las exportaciones crecieron un 4%. Dejó el primer paso para un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Su postura fue crítica al gobierno venezolano. Firmó el decreto 883 y eso fue un dolor de cabeza para él, para eliminar el subsidio de los combustibles, y con esto provocó que el pueblo se alzara en protestas violentas como nunca habíamos visto en el Ecuador, que terminaron derogando la ley que había propuesto. Esto hizo disminuir de una manera considerable la aceptación que tenía del pueblo, bajó su popularidad. Lo más duro de su gobierno fue la crisis sanitaria y económica. Se incrementó el desempleo, la pobreza subió 7 puntos entre el 2019 y el 2020. Nos endeudó, aprobó que los combustibles variaran de precio. La vida se volvió más cara cada día más. Sus propuestas de campaña fueron incumplidas. En este gobierno se aumentó la violencia de los grupos narcoterroristas en la frontera del norte. Al momento de salir de su cargo, el presidente tuvo una baja aceptación y credibilidad. Guillermo Lasso será el nuevo presidente de Ecuador tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones de este domingo. El conservador obtuvo el 52,5% de los votos con el 97,79% de las actas escrutadas, derrotando a su rival, el correísta Andrés Arauz. Desde el 24 de mayo, como su presidente,
me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos ustedes, de todos los ecuatorianos. Y por último, hablamos de nuestro actual presidente, Guillermo Lasso, elegido por voto popular, con un mandato desde el 24 de mayo del 2021 a un encargo hasta el 24 de mayo del 2025, siempre y cuando lo dejen gobernar, ¿no? Su función es levantar al Ecuador después de una gran crisis económica dejada del presidente anterior. Su grado de popularidad y aceptación es alta. El problema que veo es que tiene muchos adversarios políticos que no le dejan gobernar bien para lograr sacar al país adelante. Tiene un plan de gobierno estratégico y hay que esperar a ver qué pasa con el tiempo. También en sus manos está la gran tarea de levantar al país, pero está en la mano de todos los ecuatorianos, apoyar para que logre una estabilidad política y económica. Esto fue todo por hoy. Les informó Joana Tambaco. Muchas gracias.